Entonces hoy vamos a proseguir con este aspecto de la devoción y de esta libertad continua en la que se puede caminar. Y para ello vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice así Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta petición no es la primera vez que el apóstol Pablo la hace. Hay una muy similar también en el capítulo 6 de Romanos, que vamos a ver brevemente, unas páginas atrás, que dice lo siguiente, a partir de el versículo 10. Porque en cuanto murió, Romanos 6:10, por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Presentarnos nosotros mismos como sacrificio vivo. Y este pasaje presenta un gran contraste, sobre todo con los sacrificios del Antiguo Testamento, que es lo que está en mente aquí. ¿Qué era lo que sucedía en los sacrificios del Antiguo Testamento? Uno sacrificaba el animal. Entonces, en un sentido, uno no estaba presentando un sacrificio vivo, no un animal ya muerto. Un animal que era un recordatorio para la persona que usted era el que tenía que estar en ese lugar. Es decir, yo soy el que debería morir por mi pecado. Pero Dios, como dando una sombra de lo que Él haría más adelante, ese animal va a morir en su lugar. Pero ahora, una vez vino el Señor Jesucristo, Él es el que se ha presentado como el sacrificio definitivo y final por el pecado. Él es el que ha hecho perfectos a los santificados, nos dice Hebreos. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer perfectos a los que los practicaban. Mas ahora el Señor Jesús se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Y ahora, a diferencia de esos sacrificios muertos que uno presentaba en el Antiguo Pacto, ahora nosotros nos podemos presentar delante de Dios como un sacrificio vivo, porque ya el Señor Jesús pagó por mi pecado. Sacrificios vivos. Y Levítico nos dice a nosotros las cualidades que debía tener el animal que debía ser presentado. Tenía que ser perfecto y sin mancha. ¿Cuándo podíamos nosotros presentarnos perfectos y sin mancha delante de el Dios 3 veces santo? Nunca. Pero ahora, porque Cristo hizo esa única ofrenda suficiente, es que nosotros nos podemos ofrecer como ese sacrificio vivo. Y a la vez hay una correspondencia en esa línea de pensamiento. Por ejemplo, vamos a Levítico capítulo 1. Dice así, el capítulo 1 de Levítico. Versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón,
Acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Más adelante también dice que si su ofrenda para holocausto fuera el rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo. Y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Qué era lo que se ofrecía? ¿Y cuánto se ofrecía? Todo. Todo. Entonces, esto es lo que el pasaje nos está diciendo, y no es una exégesis completa de Romanos 12:1-2, pero en resumen es lo que podemos decir. A la luz de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de los capítulos 1 al 11 ha hecho, es decir, donde ha expuesto el Evangelio, donde ha confrontado la realidad de que todos estamos bajo juicio, de que no hay justo ni aun uno, que ha condenado tanto a judíos como a gentiles, y que por la fe el pecador puede ser justificado delante de Dios por la fe en su Hijo. Tenemos ahora paz para con Dios. Luego de exponer esa verdad gloriosa del Evangelio, que aquel que cree en el Hijo es justificado, declarado inocente, y que ahora tenemos paz, y que habiendo sido enemigos, hemos sido reconciliados. Él dice: yo les ruego ahora por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo a Dios, es decir, que se entreguen por completo en cuerpo y espíritu al Señor, así como el sacrificio del antiguo pacto se daba por completo. Grosuras, entrañas, intestinos, las piezas, todo era quemado, porque todo era el sacrificio en olor grato a Jehová. Ahora nosotros nos debemos dar por completo. Esa es la motivación, esas misericordias. Es una actitud irreconciliable de alguien que diga ser cristiano, que diga: no, yo ahora vivo para el Señor, pero mi vida sexual yo la voy a seguir viviendo como yo quiera. No te estás dando todo al Señor. Entonces uno no puede tener partes reservadas. No, yo esto lo voy a seguir viviendo como a mí me parece, o tal área de mi vida, esa yo no la voy a someter al señorío de Cristo. No puede haber tal actitud o pensamiento en aquel que por las misericordias de Dios ha sido salvado, sino que ahora se entrega todo. Mi vida sexual es también para el Señor. Y de nuevo, como les hemos estado insistiendo, no lo limitemos, pero es el enfoque primario del curso. Pero toda área de mi vida es para el Señor. Yo voy a citar este párrafo del autor del curso. De la misma manera que nosotros nos presentamos ante Dios, no con un sacrificio animal, sino con el sacrificio de nuestro propio cuerpo, y así como el miembro de la familia de Dios en el Antiguo Testamento presentaba el animal completo como un sacrificio, no guardando ninguna parte, así nosotros debemos ofrecerle nuestro ser completo a Dios: corazón, mente, manos, pies, órganos sexuales. De hecho, todo lo que tenemos y somos debemos presentarlo a Dios. A la luz de la gracia de Dios, es tiempo de que empecemos a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Él dio su todo por nosotros, ahora nosotros debemos dar nuestro todo para Él. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Bueno, ¿qué más nos decía Romanos? Que este presentarnos como sacrificio vivo es nuestro culto a Dios, nuestro servicio a Dios. Aunque solemos usar esa expresión de un culto racional a Dios en el contexto de este culto que realizamos, porque nosotros queremos que cada parte de este culto sea hecha con entendimiento, porque hacemos lo que hacemos. En el contexto de Romanos 12, 1 y 2,
ese culto, ese servicio a Dios es primeramente personal. O es de hecho personal, es decir, aunque ciertamente es nuestro culto y servicio a Dios congregarnos cada domingo, orar corporativamente, cantar juntos, no es lo que está aquí primariamente expresado, sino que es un acto propio de adoración. Mi cuerpo es presentado. Hablamos entonces de un acto que es diario, de un hábito de presentarnos al inicio de cada día a Dios. Ese es el presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Y el mismo pasaje de Romanos nos dice cómo. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, en primer lugar, hay una no conformación al mundo, un apartarse de este sistema mundano. Debemos alejarnos del mundo que se opone a Dios. Es decir, cuando el mundo dice de ciertos pecados sexuales o de cualquier pecado que no, está bien, pues todo el mundo lo hace, nosotros no nos vamos a conformar al mundo. Nosotros no vamos a decir, bueno, si el mundo eso lo ve bien, pues que no hay ningún problema si yo lo hago o no. O sea, si el mundo viene y dice que está bien mentir de vez en cuando, bueno, y si tenía problemas con la mentira y ya no miente tanto, pues está bien, sí, si todo el mundo miente, qué bueno que ya no miente tanto como antes. Nosotros no nos vamos a conformar a ese estándar del mundo. Si el mundo quiere decir que es normal ver pornografía y hasta saludable de vez en cuando verlo, y hay personas que tienen tal postura, nosotros vamos a decir no. No nos vamos a conformar al mundo. Y por tanto, nosotros no nos vamos tampoco a conformar, en el sentido de ser conformista, con algo ligeramente superior a lo que el mundo tolera. Bueno, yo no veo tanto como los otros, o yo no peco en esta área como otros, o tanto como otros. No. El sistema de valores y de principios del mundo es totalmente contrario a Dios. Entonces la batalla por la pureza, es decir, en general la lucha por la santidad, no es un conformismo o una vida apenas mejor que lo que el mundo acepta. Es, como leemos aquí, una renovación de nuestro entendimiento. Es una transformación completa. Algunos quizás han visto el original de esta palabra renovación, y es la misma que se usa para la metamorfosis. Esa es la palabra que está ahí. ¿Y qué es lo que describe cuando nosotros hablamos de metamorfosis? Es el proceso de la oruga que llega a ser una mariposa. Y verdad que hay un gran cambio. Una cosa era aquel gusano que se arrastraba a la mariposa que llega a ser que vuela libremente. Así como se da ese cambio, es lo que nosotros necesitamos. Una nueva mente, un nuevo corazón y uno que se va renovando de continuo por medio de la palabra de Dios. Y hay algo aquí que quiero dar como nota. De forma particular, muchos de estos pecados tienen un fuerte componente visual. Y es una triste realidad que muchos estudiantes tienen que comprobar en los primeros días o semanas, cuando están luchando por ser libres, de que los recuerdos los van a atormentar. O sea, de que van a venir a su mente imágenes de cosas que han visto en el pasado. Y comprobar entonces que las imágenes permanecen por mucho más tiempo del que uno quisiera pensar. Y sin esta renovación de nuestra mente, esas imágenes van a quedar ahí para estarnos acosando. Uno por eso tiene que estarla renovando, porque ya ha sido suficientemente contaminada, pero en cambio ahora hay que exponerla a la verdad del Evangelio constantemente. Pero de nuevo, si yo no estoy renovando mi mente y simplemente me quedo, por decir en un sentido como neutral, esas imágenes que van a estar ahí van a hacer un punto de quiebre. En algunos va a ser la chispa que va a volver a avivar una lujuria y un deseo por volver a revolcarse en lo anterior.
Pero si yo estoy constantemente alimentándome de la palabra de Dios, mi mente va a ser renovada y van a irse extinguiendo y van a perder cada vez más su fuerza. Pero si no hay una renovación de mente, esta contaminación que ya hubo va a tener secuelas y muchos estudiantes van a caer por esa misma área. Ellos dicen, no, yo ya no estoy viendo nada más, pero no están alimentándose de la palabra de Dios. No va a haber éxito. Vas a tropezar. Por eso iniciamos con una amputación radical. No habrá renovación si creemos el engaño de que ahora estoy viendo menos, de que ahora voy con menos frecuencia a tal lugar, o que ya no hablo tanto con X persona. En cambio, debo nutrirme de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros solemos recalcar a los estudiantes la importancia de la disciplina, de la devoción diaria. Eso es lo que usualmente a veces nosotros les enviamos a ellos. Dice así: el estudiante, en cuanto a la devoción, el estudiante se compromete a buscar el rostro del Señor en una disciplina diaria de devoción privada. La oración y la meditación bíblica en soledad son indispensables para una comunión correcta con Cristo, el libertador. Y lo consideramos el requisito más importante de todos. El libertador es Cristo y el medio es su evangelio poderoso. El que no está dispuesto a buscar insistentemente el rostro de Dios no podrá vencer. Y la semana pasada estuvimos enfatizando la necesidad de perseverar en la oración. ¿Recuerdan ese versículo que leímos en Efesios? De orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, o las palabras directas de Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. En esos cuestionarios que a veces vienen en las lecciones que ellos completan, hay una pregunta hacia el final que es así: ¿te saciaste hoy? ¿Cómo lo hiciste? Leyendo la palabra, cantando salmos, etcétera. Ponen ahí algunas opciones. Pero nosotros insistimos mucho en que ellos nos digan qué han estado leyendo de la palabra de Dios. Usualmente al inicio muchos no tienen ni idea de qué es una devoción diaria. Entonces cuando ven esa pregunta ponen sí, nada más. Entonces uno les empieza a instruir. Por favor, en esta pregunta yo estoy muy interesado en que me digas si estás siguiendo algún plan de lectura o que estás leyendo de la palabra de Dios, que me indiques el pasaje y qué aprendiste por medio de él. ¿Por qué? Porque de nuevo nosotros consideramos que de poco vale completar las 60 lecciones si el estudiante no quedó con una vida convencida de la necesidad de buscar el rostro del Señor cada día, en oración y en su palabra. Por eso es que igualmente es importante perseverar en la oración, clamando y clamando al Señor para que dé libertad, pero también meditando en su palabra. Por supuesto, meditar involucra que nosotros leamos la Biblia, pero el meditar va más allá. Esa es una imagen que rescaté del curso que di el año pasado, me parece, de los pecados respetables. Y es una ilustración que usa Donald Whitney, el autor reconocido por sus libros acerca de las disciplinas espirituales. Y él explica la meditación de la palabra de Dios de la siguiente manera. Si usted tiene una jarra, una taza con agua hervida y usted quiere tomarse un té, usted agarra la bolsita de té y tiene el agua hervida, ¿verdad? Si usted nada más viene y mete la bolsa y la saca rápidamente, usted se toma eso, va a saber casi agua, un poquito mejor que el agua. Pero cuando usted más lo vaya sumergiendo, ¿qué va a pasar? Esa agua va adquiriendo cada vez más y más la coloración y va a ser un té que uno se puede tomar. De la misma manera, al inicio, y muchos de nosotros hemos pasado por eso, meditar en la palabra de Dios va a ser una lectura si apenas superficial. Bueno, leí la palabra de Dios y, bueno, ¿qué fue lo que leí hoy? Si uno medita unas horas más tarde, no se va a acordar.
pero poco a poco sus tiempos van siendo mejores. Y uno va leyendo más, y va meditando más, va preguntando más, va estudiando más. De esa manera es como nos vamos sumergiendo y meditando en la palabra de Dios, va permeando nuestra mente. Eso es renovación de nuestro entendimiento. Eso es meditar en la palabra de Dios. Y nosotros confiamos que Dios, por el poder de su palabra, nos va a ir cambiando. Por eso nosotros, viendo la importancia de esta área, les hacemos ver a ellos unos requisitos que les hemos resumido en cuanto a la hora de estudiar la palabra de Dios. Nosotros les decimos 3 áreas: la humildad, la honestidad y el auxilio del Espíritu Santo. Porque claramente no se trata solamente de que lean mucho. Ahorita más adelante voy a tratar ese aspecto, porque la gran realidad es que muchos estudiantes han escuchado la palabra de Dios, han crecido en hogares cristianos, pero de nuevo no han aprendido a meditar en ella. Humildad. ¿Por qué la humildad? Tenemos que reconocer, o tendremos que reconocer, que hemos estado equivocados en muchas cosas, que mucho de lo que se nos enseñó no es verdad. Debemos estar dispuestos a ser corregidos por la palabra de Dios. Honestidad. No debemos leer y estudiar solamente las partes que nos parecen agradables. Debemos aceptar la Biblia completa y evitar toda interpretación que se acomoda a nuestro beneficio. Debemos tener sinceridad y recibir todo lo que Dios reveló en la Biblia. El auxilio del Espíritu Santo. Sin oración y clamor para que el Espíritu nos guíe, vamos a desviarnos de la verdad y tropezaremos. La guía del Espíritu Santo es el elemento principal e indispensable para sacar provecho del estudio bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué es esta insistencia en exponerse a la palabra de Dios y de hacerle ver a la persona y a nosotros mismos por qué tenemos que saturarnos de la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios es verdad, y porque Cristo dijo que la verdad nos hará libres, y porque Él mismo dijo que es la verdad. Entonces, porque las Escrituras nos llevan a Jesús, el único y poderoso Redentor y Libertador. Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la confianza con la que nosotros nos acercamos. Cristo, que el Espíritu Santo nos muestre a Cristo, aquel que es poderoso para librarnos de la esclavitud del pecado. Busquemos ese pasaje de Juan 8, donde Cristo pronuncia esas palabras acerca de la verdad. Juan 8, 31 al 36. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es que no hablamos solamente de estudiar la palabra de un modo general. Muchos, de verdad, como les digo, y yo que recuerdo, yo no he tenido ningún estudiante que no haya tenido un contacto con el cristianismo. Es más, muchos asisten a iglesias y algunos hasta sirven en ella. Algunos tienen formación teológica y algunos, a veces por lo que me han compartido, hasta han llegado a servir como pastores.
No se trata solamente de saber mucho de la Escritura, de saber interpretar, porque muchos tienen que decir ese triste testimonio. No, yo sé las Escrituras, yo las conozco, las he escuchado, y no obstante sigo cautivo. No he visto la libertad, son años que llevo así. Las claves están en los versículos que preceden a las palabras de Cristo del verso 36. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 31? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces no es solamente saber de la palabra, es permanecer en la palabra. Por eso el propósito de meditar no es solamente acumular datos y saber de exégesis, es esa palabra aplicada por el Espíritu para que la ley de Dios y el Evangelio de la gracia estén delante de mí cuando venga la tentación, para reconocer el engaño del pecado, para mortificar mi carne, para reconocer que separados de Cristo nada podemos hacer, pero que permaneciendo en Él y en su palabra podemos llevar ese fruto agradable que glorifica a Dios. Y lo contrario a esto es reconocer entonces que hay esclavitud. El Señor Jesús lo dice muy claro: el que hace pecado es esclavo del pecado. Yo sé que es una aclaración que muchos saben, pero es necesaria simplemente para que todos estemos en una misma página. Sí, la Biblia enseña que los creyentes pueden pecar y de hecho pecan, pero no practican el pecado. Hay una gran diferencia en ello. La diferencia está en el fruto de la vida de cada uno. Que cuando viene la tentación, el que es esclavo, no hay resistencia, eventualmente va a caer, no hay victoria. Quien claramente gobierna las decisiones son los deseos de la carne. Hay uno que vive gobernado por los deseos de la carne y otro que vive gobernado por el Espíritu Santo. Decía un pastor lo siguiente, para que de nuevo no pensemos que esto solamente son en aquellos pecados claramente visibles o solamente de índole sexual. Es que incluso en lo legítimo, si algo me está controlando de tal manera que ya no podemos vivir sin eso, entonces tenemos un problema de lealtad. Solo Cristo y solo Jesucristo debe ser nuestro amo. Solo Cristo y solo Jesucristo debe ser nuestro dueño y nada debe ocupar su lugar. Cito más: el comer es legítimo, de hecho es necesario comer, pero Pablo nos dice que hasta comer y beber debemos hacerlo para la gloria de Dios. Por tanto, la gula es pecaminosa, porque quien come por gula está siendo controlado por su apetito. De la misma manera que quien pone su vida en riesgo por no comer los alimentos necesarios para mantener su figura, también peca. Ni mi deseo de comer, ni mi deseo por una figura debe dominarme. Solo Jesús debe ser nuestro dueño, y Él murió en la cruz del Calvario para librarnos de toda esclavitud. Eso abarca todas las áreas. Hay codicia, un deseo de comprar desenfrenado. No puedo estar sin las tiendas. El Señor Jesús vino a libertarnos de esa esclavitud. El tiempo que gasto frente a la televisión, en internet, en el puro ocio, está siendo dominado por ello. El Señor Jesús vino a rescatarnos de esa esclavitud. Y por supuesto toda clase de inmoralidad. Hay un problema de lealtad cuando a mí me está gobernando mis deseos. Pero Jesús vino a dar verdadera libertad. Y no importa cuáles sean las ataduras que yo tenga en mi vida, Él es más poderoso que ellas. Él es un poderoso Redentor y Salvador. Y por tanto, para aquel que por fe ha confiado en Jesús como su plena certeza de salvación, el principio que debe regularnos es el siguiente: Cristo me libertó para que yo viva para Él. Cristo me libertó para que yo le sirva a Él. La pregunta clave que nosotros debemos hacer y que muchas veces no la hacemos es la siguiente: no es ¿qué tiene eso de malo?, sino ¿qué tiene eso de bueno? ¿En qué contribuye en avanzar la causa de Cristo y en qué contribuye a mi propia santidad? Muchas veces nos exponemos innecesariamente
a cosas que nos harán pecar por haber hecho la pregunta incorrecta. Preguntamos, no, pero ¿eso qué tiene de malo? Yo tengo libertad para hacerlo. En vez de preguntar, ¿qué beneficio traerá esto a mi alma? Estoy exponiéndome más bien innecesariamente para pecar contra mi Dios y contra mi Señor que me rescató. Esa es la pregunta. Por lo tanto, dejemos toda clase de inmoralidad, la pornografía atrás, cualquiera que sea el pecado que esté dominando mi ser, y corramos a abrazar la verdad. Examinemos cada tentación y preguntemos, ¿es esto verdadero? Es que cada pecado siempre va a traer un engaño consigo mismo, de que va a traer retribución y recompensa. No, hágalo y va a ser feliz. Y luego vendrán las amargas consecuencias. Pero cuando estamos permeados de la verdad, cuando permanecemos en la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos domina a nosotros podremos ver las artimañas del enemigo, podremos ver el engaño del pecado y de nuestra carne que nos quiere desviar. Y uno podrá preguntarse, ¿es cierto lo que está prometiendo? ¿Cayendo en este pecado traerá la satisfacción que promete? ¿Me dará satisfacción eterna o me dejará con culpa y pesar? ¿Y cuántas veces es comprobar, en efecto, recuerda, la última vez que pasó, en efecto te dejó con culpa y pesar, en efecto no trajo la satisfacción duradera que parecía prometer? Armémonos con la palabra de Dios. Es básico, pero debemos tenerlo bien claro en esta lucha. No se trata de este programa, no son técnicas de consejería los que pueden hacernos libres de la esclavitud del pecado, ni el curso por internet, ni estas lecciones que estamos teniendo acá. Es solamente a través de Jesucristo, solo Él, la verdad, puede libertarnos. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es real, la libertad que Cristo da es real. Hermanos, yo estoy convencido, de verdad, cada vez más, de que más que solo el hecho de que el mundo siga persiguiendo a ser tolerable y aceptable conductas claramente inmorales, como ya lo ha logrado en otras áreas, es decir, ya quien se escandaliza por un divorcio, quien se escandaliza por familias que no tengan un padre que esté ahí como cabeza de hogar, ya eso lo vemos como normal. Estar hablando de madres, jefa de hogar y demás, de familias destruidas. Y yo lo tengo claro que hay circunstancias en la providencia de Dios por la cual eso pasa. Pero lo que estoy diciendo es que no tenemos que verlo normal y aceptable. Eso no está bien. Y así como también quiere que veamos que no, es una pareja del mismo sexo. Es normal. Más que eso, es burlarse del poder del Evangelio, que en efecto todo eso puede ser cambiado y que las personas pueden ser cambiadas. Son muchas veces que se arman esos debates públicos cuestionando si tal persona será o no será. Si será homosexual o no es homosexual, o si incluso alguien que antes tenía un estilo de vida desenfrenado, loco, que de fiestas y demás, y que luego sale diciendo que es cristiano. Y entonces salen mucho cuestionando esa declaración. Y de nuevo, puede ser que en muchos casos de esos, en verdad la conversión no sea genuina. El punto no es eso. Es la actitud del mundo cuestionando que en efecto el Evangelio y el mensaje de Cristo puede cambiar a una persona. Nosotros debemos estar convencidos de que esta salvación es real, de que la libertad que Cristo da es real. Es burlarse del Evangelio, negar la posibilidad de que se pueda cambiar. No, Jesús salva y en Él somos hechos nuevas criaturas. Finalmente, vamos a pasar un tiempo en el Salmo 107 donde tenemos una caracterización de la esclavitud al pecado.
Dice así el Salmo 107, de los versículos 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Vemos aquí 5 aspectos básicos, como es caracterizado esa vida en prisiones, esa vida en esclavitud. En primer lugar, leemos nosotros en tinieblas. Dice el versículo 10, algunos moraban en tinieblas. Es una vida secreta. Lo que hace que muchos de estos pecados tengan ese éxito, entre comillas, ese dominio sobre las personas, es por el hecho de ser practicados en secreto, cuando pensamos que nadie más está viendo. En tinieblas. Y es una mente también que va siendo entenebrecida y que cada vez más va siendo contaminada por esas aguas sucias, y ya luego no puede estar pensando otra cosa más, sino cómo saciar ese deseo pecaminoso. Y es tal ese engaño que les hace olvidar, como nos dice también el versículo 10, que están en sombra de muerte, en sombra de muerte. El pecado siempre va a prometer esa satisfacción, una emoción temporal porque voy a hacer tal cosa, pero siempre viene el remordimiento, vendrán los recuerdos, la angustia y literalmente la sombra de muerte. Muchos desean y testifican así, que al punto de querer quitarse la vida. Pero aún incluso más grave que eso es ignorar que es la condenación eterna, que estás viviendo una vida que te va a llevar a la perdición definitiva de tu alma. Nos dice además el mismo versículo 10 que son aprisionados en aflicción y en hierros. Prisioneros. El prisionero no decide cuándo salir. Y esa realidad se hace más evidente cuando vienen los primeros intentos vanos de dejar X o Y cosa. No, ahora sí lo voy a dejar. Vuelve a caer. No, es que no tenía la determinación suficiente, y vuelve a intentarlo y vuelve a caer. No reconoce que es prisionero. Cuando uno es el preso, uno no decide cuándo salir, porque uno está a merced de otro. Como dijo el Señor, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no es cualquier prisión, es una prisión que es en aflicción y en hierros. En aflicción porque trae en efecto angustia y dolor. Hay tristeza por lo que se hace. Están esos periodos de la satisfacción temporal, y luego viene la angustia, el remordimiento, el temor de ser descubierto. Es una vida prisionera que se vive emocionalmente en amargura del pecado y en aflicción del alma. Y además es caracterizada como una prisión de hierro, aprisionados en aflicción y en hierro. Es una cadena férrea, dura. De hecho, tan dura que no se puede romper con la fuerza humana. Esa es la caracterización que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo puede alguien caer en tal situación? Bueno, el mismo versículo 11 nos dice por qué. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esa obstinación en estar negando la verdad que se escucha aquí. El Señor simplemente entrega. Versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase.
Dios mismo nos entrega para experimentar esa amargura y la caída. Hermanos y amigos, no nos engañemos. En última instancia, perseverar en el pecado será nuestra caída y destrucción. Y sin Dios ya no hay ayuda que valga. Y no hubo quien los ayudase. No sé cómo está viviendo cada uno, cuál es la situación o en qué grado se puede identificar con esto. Pero a veces es necesario precisamente experimentar esta amargura y estas cadenas, sentir de que ya yo no puedo salir, para llevarnos a lo que este pasaje también promete, y que es el sentido de la esperanza por la cual predicamos la palabra de Dios. Versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hoy puede ser el día para ser librado de la angustia. Hermanos, Él libra verdaderamente de la aflicción. No ceses de clamar, sigan clamando. Seamos como Jacob, luchando hasta el amanecer y diciendo, no te soltaré si no me bendices, porque no hay mayor bendición que podamos recibir de este clamor que la verdadera libertad del pecado y la salvación eterna de nuestras almas. La redención del pecado que ha obrado el Señor Jesús, aquel que murió en mi lugar. Y entonces esta vida y este cuerpo que antes era para el pecado, yo lo voy a poder presentar como sacrificio vivo para la gloria de Dios y la alabanza de Cristo. Entonces, en resumen, hemos visto hoy esta motivación para vivir en la libertad, con esa exhortación, esa súplica y ese ruego que Pablo presenta en Romanos 12, de presentarnos como sacrificios vivos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestras mentes, y no conformándonos a este mundo. Y hemos visto que la pornografía, y de hecho todo pecado, nos hace esclavos, nos engaña para que cuando participemos de él, creamos a la mentira. Pero Jesús vino para romper el poder del pecado, sacarnos de la esclavitud, para liberar a los cautivos. Para esto vino Jesús a la tierra. El Señor les bendiga, y recuerden que si tienen preguntas o si están interesados en esto, que no duden en buscarnos. El Señor les bendiga.